Gracias, amada. Escúcheme. El Señor les continúe bendiciendo, amada. No le voy a negar que estoy muy emocionada con esta segunda parte y esta segunda oportunidad que el Señor nos da de compartir su palabra. Cada vez que el Señor me da este privilegio, tanto afuera, en la calle, donde sea, eso digo, que es un privilegio para la gloria de Dios siempre compartir su palabra. Y como decía nuestra hermana Sarai, vamos a estar compartiendo pantalla. Aquí vamos a continuar con el mensaje, el rol de la mujer bajo el señorío de Cristo, perdón, bajo la autoridad soberana de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo no sabemos si hay alguna hermana que apenas acaba de entrar o no estaba con nosotras? Estoy tratando de poner esto como va, que no estaba con nosotras la semana pasada, pues voy a ir pasando las láminas, aunque no vamos a predicar de nuevo, pero sí voy a estar compartiendo la lámina hasta llegar al punto que nos corresponde en esta semana, amada de Dios, para que la que no estuvieron la semana pasada, por lo menos puedan ver de qué estamos hablando. Error de la mujer en la iglesia bajo el señorío de Cristo, bajo la autoridad, el permiso del Señor Jesucristo. Y nosotras estábamos compartiendo y diciendo, amada de Dios, que, segundito aquí, se me fue, que, amada de Dios, que la Biblia no tiene un versículo que diga el rol de la mujer es tal, pero sin embargo sí tienes principios y nos sirve de definición, que el Señor otorgó el privilegio de que nosotras seamos ayudas idóneas. Dijimos, amada de Dios, que ayuda idónea viene del hebreo eser kenecto, que quiere decir parte opuesta, contraparte, cónyuge, adelante, ante, en presencia, a la vista, frente, en su estimación, derecho, hacia adelante, que quiere decir un aliado que tiene la facultad de socorrer, proteger, fortalecer, dar confianza y aliento. Ayuda idónea es el complemento que Dios le dio al hombre. Es un complemento dado por la providencia de Dios, un auxilio, un apoyo, una ayuda tan tangible como la misma presencia del Señor, amadas. Eso lo vimos la semana pasada. También vimos, amada de Dios, que somos diseños distintos, que el Señor, tanto el hombre como la mujer, por fuera y por dentro, somos diseños distintos, pero que tenemos también diferentes funciones. Pero eso no quiere decir que no compartimos el mismo valor y la misma dignidad, ya que el Señor dijo, hagamos al hombre y a la mujer a imagen de Dios. Y que tenemos carácter de Dios, el carácter de Dios, ¿para qué? Para ser su representante aquí en la tierra. También vimos que la función no define tu valor, que ya tú tienes valor porque Cristo te lo dio, porque Cristo te hizo a imagen de Él, y que la función sí es diferente al hombre, nos dio roles diferentes, funciones diferentes. Pero también vimos que a pesar de la caída, Dios tiene plan con la mujer, porque la mujer fue la que fue usada para qué, para traer al Cristo Redentor, al Salvador del mundo, y nos referimos, claro, a María, que concibió por el poder del Espíritu Santo antes de conocer a José, o José antes de conocerla a ella. Hablamos, amada de Dios, que el plan de Dios es un plan perfecto porque desde la antigüedad las mujeres fueron usadas. Vimos mujeres devotas y santas del Antiguo Testamento, donde fueron usadas por Dios y donde ellas pudieron ejercer lo que es ser ayuda idónea que tuvieron adelante, atrás, en parte, en todo momento haciendo la función que Dios le había mandado. También vimos, amada de Dios, vimos también, perdón, que se me va aquí, vimos también mujeres del Nuevo Testamento. Y también nos quedamos la semana pasada con un sabor de boca riquísimo, viendo esta mujer de Proverbio en toda su faceta, estando adelante, atrás, al frente, ejerciendo ese maravilloso llamado como mujer idónea. Yo creo, y lo voy a seguir diciendo, esta mujer representa a cada una de nosotras, porque si usted ya ha nacido de nuevo, usted es una mujer llamada por Cristo y que el Señor le ha dado dones. Entonces, por eso no podemos identificar con la mujer de Proverbio. A veces la vemos muy lejana, pero no. Nosotras cada una podemos bien representar esta maravillosa mujer. Entonces, el día de hoy nos toca, amada de Dios, Primera de Corintios 14. Entonces, ¿qué cambió aquí? ¿Qué pasa?
O sea, si venimos desde Génesis hablando de que la mujer tiene valor, de que la mujer tiene dignidad, de que Dios la toma en cuenta, ¿qué quiere decir 1 Corintios 14 del 34 al 35? Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en las congregaciones. Dice, yo en este versículo nada más quiero destacar ahora mismo tres cosas. La primera es que vamos a ver qué quiere decir la palabra congregación y el contexto que se está usando ahí. Y voy a usar para eso el diccionario Holman. Dice, congregación es una asamblea de personas, especialmente un cuerpo reunido para un culto, o sea, que asiste a la iglesia. Así tan sencillo. O sea, congregación se está aludiendo a hombre y mujer congregado como iglesia, nosotros como iglesia, en una asamblea, lo que nosotras hacemos para la gloria de Dios, ¿verdad que sí? También teniendo eso en cuenta de lo que se está refiriendo aquí, en qué contexto está la palabra congregaciones, amada de Dios, también quise poner esta foto aquí, porque cuando empezamos este tema, hablamos de tres grupos y podemos seguir hablando de otros grupos. Hablamos de un grupo extremista, hablamos de un grupo machista y hablamos de un grupo feminista. ¿En qué categoría pondrían esta foto? Tal vez deberíamos de agregar otro más, un cuarto grupo de religiosos. Sí, de religiosos. Donde el contexto realmente que ellos usan, mal interpretado de este versículo, es que la mujer tiene que guardar un silencio sepulcral, de que la mujer debe de ser sometida, de que la mujer debe de ser subyugada, de que la mujer debe de ser obligada. Amada, ¿y saben qué? Yo he visto mujeres así y dan mucha pena. Está hablando de un silencio sepulcral totalmente, o sea, un silencio que la mujer no se puede mover. He visto mujer con una tristeza en sus ojos, de una amargura. ¿Y saben por qué lo voy a dejar hasta aquí, amada? Porque ahora vamos a ver realmente la interpretación doctrinal según la Biblia. ¿En qué contexto nos está hablando aquí? 1 Corintios. Y para eso vamos a ver, amada de Dios, un trasfondo. Cada vez que muevo esto, amada, se me va la lámina. Entonces, por eso a veces tengo este problema. Entonces, vamos a ver primeramente el autor de la carta a los Corintios. ¿Ok? Primero, la iglesia de los Corintios fue fundada por el apóstol Pablo en Hechos 18, 1, 18. En el segundo viaje misionero, Pablo duró aproximadamente casi 2 años predicando en Corinto. La carta a los Corintios fue escrita por Pablo desde Éfeso en Hechos 20, 31. Y un año después de haberse establecido la iglesia a los Corintios, él le escribe. Ahora, yo puse un año después, pero realmente muchos eruditos dicen que era 3, máximo 5 años después que él escribe la carta. Y la carta fue escrita a griegos y a judíos, o sea, a gentiles y a judíos. Ahora bien, viendo este contexto, amada de Dios, también sucedía que Pablo había sido informado de muchas situaciones que estaban aconteciendo dentro de esta iglesia. Y Pablo escribe esta carta para para poner una estructura ya hecha, un fundamento que ya el Señor había hablado de cómo él quería que su iglesia se condujera. Y teniendo esto en mente, vamos a ver cómo era la ciudad de Corintios. Dice, Corintio era una ciudad cosmopolita, en una época cuando las restricciones morales eran casi mínimas. Quiere decir cosmopolita en el sentido de que adoptaba las culturas de otras ciudades. O sea, que naturalmente era muy difícil establecer una iglesia y mantenerla pura en esas circunstancias. Corintios fue una ciudad griega, helenística y romana. La palabra helenística quiere decir que habían judíos que habían adoptado la cultura griega.
situada en el sur de Grecia. Era una ciudad portuaria muy importante, política, cultural, económica y social. Era un prospecto centro de comercio, un próspero centro de comercio, amada de Dios. O sea, que no era cualquier cosa. Y los puertos que tenía dos puertos donde llegaban todo tipo de personas, donde era un puerto que era marítimo en el sentido de que venían barcos y venían embarcaciones, venían tantas cosas importantes, amada de Dios. Pero fíjense que me gustó mucho la ilustración, amada, que hace aquí MacArthur, y la voy a compartir con ustedes. MacArthur dice esto referente. La ciudad de Corintio estaba localizada en la parte sur de Grecia, que lo leímos en la lámina anterior, en lo que era la provincia romana de Acaya. Corintio era una ciudad que estaba conectada por un istmo a otra ciudad. Y esta palabra, que no le voy a complicar la vida, quiere decir que Corintio tenía parte que conectaba con otras ciudades. Por eso habían dos puertos grandes, para que las otras ciudades pudieran desembarcar ahí y pasar a otras. Y sigue diciendo, Corintio prosperó como una de las principales ciudades de comercio, no solo para la mayoría de Grecia, sino para gran parte del área mediterránea, incluyendo el norte de América, Italia y Asia Menor. Y aquí viene algo muy importante. Corintio tenía una acrópolis, una ciudad alta. En la primera foto, yo traté de buscar una foto, vaya la redundancia, que más se asemejara. Y como ven la parte de arriba, ahí estaba la Acrópolis, en esa parte de arriba, en esa parte alta, la cual se elevaba a más de 600 metros y era usada tanto para la defensa como para la adoración. El edificio más prominente en la Acrópolis era un templo a Afrodita. Esto me acordó a Betania, porque Betania ha llegado a hablar de esto. La diosa griega del amor. Contaba con 1,000 sacerdotisas, quienes eran prostitutas religiosas, vivían y trabajaban ahí y bajaban a la ciudad en la tarde para ofrecer sus servicios. O sea, que era una ciudad totalmente corrompida, que en cuanto a moral y cultura estaban agarrados de todo esto. Por eso que Pablo escribe la carta a los Corintios y dice en el capítulo 1, el versículo 11, pero he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Él había sido informado de toda la desavenencia que estas personas estaban haciendo. Miren, cuando yo estaba buscando el trasfondo y estaba viendo toda esta información, amada, realmente le comparto que Pablo, wow, ¿quién era Pablo? Qué tremendo era como este hombre en ciudades así que se veía tan difícil llevar el evangelio. Ahí él estaba llevando el evangelio, dejando esa línea. Sin embargo, él se entera de muchos problemas y distracciones y le enumeré unas cuantas aquí. Primeramente, esto era una iglesia con divisiones entre sí mismo, 1 Corintios 1 del día al 27, inmadurez espiritual, 1 Corintios 3 del 1 al 17, pecado sexual, 1 Corintios 5, que el hermano Luis de la Cruz está llevando un mensaje maravilloso, un estudio de la carta a los Corintios. Y este viernes incluso habló de los pecados sexuales que había y de la corrupción que había. Y también el capítulo 6 del 9 al 11. También habla y le exhorta, esta carta de exhortación, algunos acudían a tribunales humanos para acusar a sus hermanos. 1 Corintios 6, 1 al 11. Explicación del matrimonio y del divorcio, 1 Corintios 7. Cuestión de la carne sacrificada a ídolos, 1 Corintios 8, del 4 al 8. Abuso en la Santa Cena, 1 Corintios 11, del 17 al 34. Desorden en el culto de la adoración, 1 Corintios 4, del 26 al 40. La falta de amor unos por los otros. 1 Corintios, un capítulo tan hermoso que muchas veces lo vemos así, wow, pero no miramos el trasfondo de lo que realmente la carta está diciendo. 1 Corintios 13 del 1 al 7 habla que tenían esa falta de amor. Pregunta sobre la resurrección, porque yo pensaba que ya la resurrección se había efectuado y que ellos podían hacer lo que ellos quisieran. 1 Corintios 15, 35.
Habla también de falsos maestros infiltrados en la iglesia. Segunda de Corintios 11:13. Y lo dejé hasta ahí, hasta Segunda de Corintios, por si se quieren animar. Por eso me tomé el tiempo de hacer esta estructura, por si querían estudiarla, escribir, porque realmente es muy rico. ¿Por qué es que él está poniendo orden en la iglesia? A este punto, tenemos que tomar en cuenta tres cosas. Que sí era una iglesia nueva. Cuando nos ponemos a pensar, yo me puse a pensar, yo tengo 33 años para la gloria de Dios en la 126. Tal vez aquí hay hermanas que tienen 40, ¿verdad que sí? Pero esta iglesia era una bebé prácticamente, tenía poco tiempo fundada. Es primero, es lo primero que tenemos que acariciar. Segundo, en medio de una cultura pagana, como lo dije ahorita, basada en todo tipo de inmoralidad. Y obviamente Pablo está poniendo orden. Incluso ellos enfrentan en un momento dado hasta el mismo Pablo de que esté trayendo la sana doctrina. Wow. Entonces, cuando Pablo dice vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Wow. Todavía no vamos a interpretar el versículo. Vamos a ver qué tipo de mujeres estaban yendo a esta congregación. Ya sabemos cómo era la ciudad, ya sabemos en qué diosa creían. Entonces vamos a ver cómo eran estas mujeres. ¿Quiénes eran, amada de Dios? Si alguien quiere buscar primero que yo, Hechos capítulo 13, el versículo 50, amada, porque eso nos da un trasfondo realmente histórico de las mujeres que se estaban congregando en este lugar y por qué Pablo llama la atención y estructura no solamente a las mujeres, no, la carta de los Corintios está fundada y está dirigida para realmente corregir todos estos pecados y todas estas falsas situaciones y doctrinas que han sido infiltradas dentro de la iglesia de Corintios. Entonces, una amada, si quiere leer. Hechos 13:50. Sí, amada, por favor. Hechos 13:50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Oigan bien, mujeres distinguidas y piadosas, ¿ok? Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. Eran unas mujeres que a pesar, lo vamos a ver más adelante, no tenían una educación en cuanto a cultura, lo que conocían era lo que había en su entorno, pero eran distinguidas. Independientemente eran prostitutas, eran distinguidas. Tenían un alto nivel de jerarquía, incluso de poder. No eran mujeres fáciles, amada de Dios. No eran mujeres tranquilas que estaban encerradas en su casa. No. Las mujeres greco-romanas en el primer siglo tenían un escenario que realmente era difícil y estaban agarradas de su cultura. Y Hechos 17:4, amada de Dios. Si una hermana lo quiere leer para participar, Hechos 17:4. Y Hechos, dice, ok, oh, léelo, amada. Hechos 17:4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Oh, mujeres griegas y mujeres de Roma se juntaban, primero están allí en alboroto y aquí están que piadosa, dice, y algunos de ellos creyeron ya convertida, pero todavía con su paganismo y con lo que ellas ya habían aprendido, lo llevaron y lo filtraron dentro de la iglesia, amada de Dios. Y sigue diciendo Hechos 17:12. Dice, amadas, el 12 dice así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Sigue recalcando que estas mujeres eran de distinción. Pero ¿qué pasaba dentro de la congregación? Aquí lo escribí aquí abajo. El parloteo durante los servicios, lo que quiere decir esto, que hablaban durante los servicios.
la interrupción a raíz de experiencias extáticas. Ellas tenían éxtasis en ese momento y había que parar el culto. Y sigue diciendo ciertos ministerios autorizados como el de juzgar profecía, las preguntas durante las reuniones. Estas mujeres grecorromanas tenían una costumbre que ellas creían que podían seguir ejerciéndola, amada de Dios, dentro de la iglesia. Y esto no lo digo yo, por eso buscamos los versículos. ¿Para qué? Para que nosotras seamos instruidas de quién eran estas mujeres. Entonces, ahora sí podemos tener una definición más completa de este versículo. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Primeramente, sí estamos hablando de cultura, estamos hablando de una sociedad, pero ahora vamos a hablar doctrinal. Porque doctrinalmente está establecido que el Señor manda que en las congregaciones, cuando está junto el hombre y la mujer debe guardar silencio. ¿En qué contexto? Y es un imperativo, es un mandato, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas como la ley también lo dice. En estos 3 meses que he estado rumiando este estudio, amada de Dios, todos los eruditos que he leído, todos se van a un principio bíblico cuando dice, como también la ley lo dice. ¿Qué ley? La ley que leímos durante el principio del estudio, refiriéndose a Génesis, amada, 3:16. Cuando el Señor empieza a poner un esquema, un orden estructurado, como dijimos la semana pasada, que incluso refleja la operación de la misma Trinidad. Dios hace un orden eclesiástico para que sea llevado en orden. Por eso la función del hombre y de la mujer es diferente. ¿Por qué? Porque al hombre, dijimos, se le da el liderazgo, tanto como cabeza de hogar, como también el liderazgo de la iglesia. Y cuando dice la ley lo dice, se está refiriendo a ese versículo. ¿Se acuerdan? Donde dice claramente 3:16, y tu deseo será sobre tu marido, pero él se enseñoreará sobre ti. Y dijimos que el enseñorear ahí no está hablando de sometimiento, de dominar a la mujer, de subyugarla, de controlarla. No, está hablando que dice ya que su deseo iba a ser con el hombre en el deseo, en el sentido que así como Eva quiso coger la posición del hombre en liderar y coger una decisión cuando estaba hablando con la serpiente y comer del árbol prohibido, del bien y del mal, entonces el Señor iba a seguir su mismo esquema. Así como dice al principio, antes de la caída, que el hombre iba a ser, que iba a enseñorearse de la tierra, poniéndole los nombres a los animales, asimismo, esa misma estructura iba a seguir. ¿Con quién? Con todo lo que tenía que ver la autoridad, la responsabilidad que le da al hombre. Entendamos esto, que cuando dice, también la ley lo dice, Pablo le está citando a ellos, miren, vayámonos al principio, Dios ya estructuró esto. La mujer tiene que estar en silencio. ¿En qué contexto? En que cuando el hombre está hablando en la iglesia, la mujer tiene que estar bajo autoridad por amor. ¿A qué? A sujetarse a qué? A la estructura que Dios hizo. Pero eso no quiere decir, amada de Dios, que tengamos un tape como lo tiene ahí. No, 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 no. Está hablando que la mujer no se puede parar a enseñar al hombre. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y si quiere aprender algo, miren, no le está negando que nosotras aprendamos. Pregunten en casa a sus maridos, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué tienen que preguntar a la casa? Porque es indecoroso, es una deshonra que una mujer hable en la congregación. Esto también es un imperativo, es un mandato. No debemos tratar de ejercer el liderazgo que Dios le dio al hombre, no a la mujer. Entonces sigue diciendo, amada de Dios, porque ahora sí lo podemos entender mejor, que las mujeres grecorromanas se le está llamando la atención en este versículo a la iglesia de Corintio, porque las mujeres que estaban yendo eran haciendo todo este tipo de desorden, haciendo preguntas de la palabra, desmayándose, diciendo que tenían éxtasis. Eran mujeres que realmente querían tener un dominio, el mismo dominio que ellas querían ejercer como sacerdotisas,
Era el mismo dominio que ya querían ejercer en la iglesia. Y Pablo le dice, espérense, no, esto no es así. La estructura que Dios ha mandado no es la que conocemos, sino como la ley nos ha enseñado desde el principio. ¿Ven cómo la Biblia se cumple? La gloria de Cristo, amada de Dios. Ahora, amada, ¿qué podemos entender? ¿Qué reflexión nos deja Corintios a nosotras? Miren, amada, nos deja que en 1 aprendemos que el apóstol Pablo les enseñó a esos santos cómo promover la unidad de la iglesia, cómo aprender las cosas de Dios, la función del cuerpo físico como templo del Espíritu Santo, la naturaleza de los dones espirituales, la importancia de tomar la Santa Cena dignamente y la realidad del gobierno de Dios establecido desde el principio de la creación, porque que nada más hay que leerse Génesis para verlo. El contexto del capítulo 1 está bien claro y el segundo, antes y después de la caída. Entre otras cosas, animó a los cristianos de Corintio a rechazar las falsas enseñanzas, a permanecer unidos, a evitar la inmoralidad y a fortalecerse en fe. Y me llama mucho la atención y escribí esta parte dirigida por el Señor. ¿Saben por qué? Porque la palabra fue escrita para nosotras. Y esto es importante, de animarnos como cristianos y rechazar las falsas enseñanzas, que hoy en día lo podemos ver en todo su esplendor, amada de Dios. Porque las falsas enseñanzas, eso ha venido desde la caída, realmente, donde Satanás sigue tratando de engañar, fíjense, es con lo mismo que él engaña con que Dios te dijo, su estrategia no cambian realmente, si nos ponemos a pensar, no cambian. Ahora, cuando él falla en una, ustedes pueden estar seguras que él no está premeditando la otra, es que ya la tiene. Entonces, nosotros estamos viviendo en tiempos peligrosos, más que nunca. Y nosotros tenemos que estar apercibida y entender que aprender la palabra, estudiar la palabra es un deber. No solamente de ir a la iglesia y esperar en los ancianos, si nosotras también tenemos la responsabilidad de aprender y estudiar la palabra de Dios para discernir, amada de Dios, las falsas enseñanzas, las herejías, porque eso es lo que es. Hubo un acontecimiento no hace mucho tiempo que un anciano me dijo, pero yo no entiendo, voy a hablar dominicanadamente y ustedes me perdonen, yo no entiendo cuál es el sofoque y cuál es la algarabía. Tengan paz. Y sabe que yo no entendí eso hasta que yo no empecé a estudiar. Yo di este mensaje bajo el feminismo y lo he dicho la otra vez, lo dije, hace 2 años y medio, pero me interesé más desde hace casi 3 meses. No porque tenía dudas, amadas. No. Pero para profundizar más porque tenemos que estar clara. Para cuando alguien de afuera venga a enseñar una falsa doctrina, nuestra fe y lo que hemos aprendido y lo que se nos ha enseñado, no seamos fácilmente removidas. Amada, cuando dice que guarde silencio en las congregaciones, voy a volver a recalcar, está hablando del liderazgo que le fue dado a los hombres, definitivamente. Pero esto no quiere decir que la función como mujer de ayuda idónea queda ahí. No. Jamás en la vida. El Señor quiere que nosotras ejerzamos nuestros dones. Fíjense, no lo tenía en mente, pero de un rápido, por ejemplo, ¿qué compartimos? Compartimos la misma dignidad, el mismo valor, porque Dios nos hizo a su imagen. Tenemos de su carácter, como dijimos la semana pasada, tenemos discernimiento, hablamos, somos comunicativos, tenemos carácter. El Señor nos dio valor y dignidad. Pero también tenemos una común salvación en Gálatas 3. Dice Gálatas 3, amada de Dios, el versículo 23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayos, pues todos sois hijos de Dios
por la fe en Cristo Jesús. Oigan bien, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y dice, ya no hay judío, ni hay griego, no hay esclavo, ni hay libre, no hay varón, ni hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Tenemos valor las mujeres, compartimos la misma fe en Cristo, tanto varón como hembra, porque dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, le dio derecho de ser hechos hijos de Dios. En cuanto a dones se refieren, porque le voy a ser honesta, este es un mensaje que yo me lo he disfrutado, estudiarlo, profundizar y que da para un año entero. Porque si nos ponemos a hablar del rol de la mujer en el hogar y en cualquier esfera donde ella está, es un mensaje maravilloso y nos cogería un año completo hablar. En cuanto a dones, 1 Corintios 12, cuando ustedes tengan tiempo, búsquenlo y léanlo. Ahí no dice, tal dones son para los hombres y tal dones son para las mujeres. No, el Señor no tomó en cuenta, amada de Dios. Es en función que somos diferentes. Es que ellos fueron hechos para liderar y nosotras fuimos hechas para ayudar, para estar enfrente, en contraparte, para ser cónyuge para las que están casadas, para estar en presencia, para estar atrás, adelante. Yo le puse la semana pasada y lo voy a volver a recalcar, somos mujeres multifacéticas. Yo dije una vez que yo me ofendería si me vieran como un hombre, porque mi papel, mi rol, mi desempeño como ayuda idónea, yo le doy gracias al Señor, porque podemos hacer tanto, tanto. El hecho de que Eva haya caído y haya sido engañada porque era el puesto del hombre, no necesariamente, amada de Dios, tenemos que ambiciar o querer esto. No, 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 no. Y antes de entrar, amada de Dios, a el próximo versículo que vamos a estar compartiendo, yo quiero que se entienda esto. ¿Por qué? Porque no quiero dejar laguna suelta. Y si tienen la pregunta y en su corazón se le está acariciando, amada, y entonces, Arelis, si el Señor manda a guardar silencio, Arelis, ¿cómo es que dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones? Y si ya entendimos que es cuando estemos congregados con el hombre, ¿cómo que hay mujeres por ahí que se pasan predicando y que cogen la posición de pastoras para que no se queden lagunas, amada de Dios? Hubo una hermana que dijo hace unos cuantos meses, 2 o 3 meses, y me llamó mucho la atención y me gustó, pero yo lo voy a usar en el contexto que debo usarlo, que el hecho de que estén esas hermanas ejerciendo lo que es el liderazgo, yendo en contra de lo establecido ya por Dios, Dios lo permite, pero no necesariamente es su voluntad. ¿Y dónde podemos ver eso? Bueno, si una hermana puede buscar a Filipenses antes que yo, 1:15, ya lo encontré aquí, yo lo voy a leer, amadas. Dice Filipenses, oye, oiga qué interesante, Pablo dice esto. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y dice, ¿qué pues? Que no obstante, que de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué está diciendo Pablo? Amadas, que estas mujeres, estas amadas que han usurpado lamentablemente el puesto de liderazgo del hombre y que le pertenece al hombre y que Dios se lo dio al hombre y es una responsabilidad que ellos van a dar cuenta a Dios, ¿ok? Tanto los ancianos como los cabezas de hogar. La palabra de Dios es amor. Y ahí sí va el contexto de lo que la hermana dijo aquella vez. En su voluntad permisiva, Dios se lo está permitiendo, pero no que Dios lo estructuró así. Dios no estructuró ese esquema. Acabamos de decir antes y ahora que Dios estructuró un esquema que reflejaba que el orden operativo de la misma Trinidad,
que Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno ha cumplido su función y uno no es menor que el otro, hablando del valor del hombre y la mujer la semana pasada. Que Cristo no es menor que Dios, son lo mismo. En función, el hombre y la mujer son lo mismo. No, son desiguales. En valor son lo mismo. Quiero dejar esto muy claro. Y estas mujeres, lamentablemente, están yendo en contra de ese esquema. Que Dios le está usando. Bueno, yo siempre he pensado que definitivamente están perdiendo bendiciones. A mi parecer, definitivamente, porque no están bajo el orden divino. Sin embargo, miren lo que el Señor hace. La palabra es amor y Dios en su soberanía bendice su palabra. Eso es lo que está diciendo Filipenses. La palabra de Dios es bendita. Dios pone a hablar a quien él quiera. No puso una mula, hablaba Balaam. Dios hace como él quiera, cuando él quiere y con él quiera. Pero no necesaria es su voluntad permisiva. Quiero dejar esto claro, por si queda alguna laguna de otras doctrinas. Por eso hablamos de la feminista que entran en ese cuadro, de los machistas que creen que la mujer tiene una función secundaria, de los extremistas que creen que la mujer tiene que estar como está en esta foto. So que nos queda claro a nosotras el contexto, primeramente, que está hablando aquí el apóstol Pablo, es que cuando el hombre está dirigiendo en la iglesia, la mujer no podía coger un púlpito y enseñarle al hombre. Y bendito Dios, como dije la semana pasada, que eso se cumple a nivel congregacional, nada más cuando estamos juntos. Porque aquí estamos en un maravilloso culto bajo la voluntad de Dios y con el permiso de nuestros ancianos. Porque si no, no vieran todas estas mujeres desde Génesis, Apocalipsis, ejerciendo los dones que Dios le ha dado. ¿O ustedes creen, amada, que lo voy a dejar con esta pregunta, que Dios nos dio dones para no ejercerlo? Sí, y eso lo vamos a ver inmediatamente, amada de Dios. Ya vimos la reflexión. ¿Qué reflexión nos deja la carta a los Corintios? Y le ruego al Señor en el nombre de Jesús que quedemos claros esta tarde, que tratemos de ser muy alerta y apercibida cuando vengan a enseñanza falsa, a tratarse de infiltrar y que el Espíritu Santo, que no ha convencido en lo que estamos, en la sana doctrina, no nos deje mover fácilmente de ahí. Porque cuidado, amada, quiere decir que tú tenías alguna secuela. Sí, sí, sí. Alguna duda Satanás te había puesto en tu corazón. Que el Señor Jesucristo lo reprenda, amada de Dios. Entonces, amada, entrando a 1 Timoteo, que son los dos versículos que estamos tratando en esta tarde, dice, asimismo que las mujeres se atavían, y cogí este capítulo y lo cogí de este versículo. Vamos a ver el por qué también. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Y aquí viene, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero vamos a hacer lo mismo que hicimos con 1 Corintios, amadas. Lo mismo vamos a hacer, porque para entender este versículo tenemos que irnos a un contexto histórico y un contexto cultural para entonces entender la doctrina que se nos está enseñando aquí, amada de Dios. Es sumamente importante entender esto, amada, porque si no, vamos a estar sacando lo que hacen muchos hermanos, lamentablemente, ¿ok? Hermanos nacidos de nuevo, que no le podemos quitar su conocimiento, pero que han fallado al interpretar estos versículos, y lo digo abiertamente, han fallado al interpretar estos versículos, amada de Dios. Ahora, no podemos hablar de cultura e historia sin saber quién era Timoteo. ¿Por qué Pablo le escribe a Timoteo, amada de Dios? Fíjense, la vida de Timoteo también me ha asombrado. Qué lindo es saber de los personajes, ¿verdad que sí? Qué bueno es estudiarlo. Timoteo, amada, era un hermano que se convirtió entre los 15 y los 20 años en el segundo viaje misionero de Pablo. Timoteo, ustedes saben que fue instruido por su abuela y por su madre también.
su padre era inconverso. Pero fíjense, Timoteo fue enseñado por Pablo, instruido por Pablo. Incluso Pablo hacía así, mandaba a Timoteo a que le diera reportes de las diferentes iglesias, perdón. Entonces, Timoteo, amada de Dios, era el encargado de qué? De doctrinar a la iglesia de Éfeso. Si vemos el contexto, hay algo que me llamó mucho la atención de esta carta, fíjense. Primera de Timoteo, el capítulo 1, vamos a leer los primeros 2 versículos y la parte A del tercer versículo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por el mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Y dice el versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Timoteo era su hijo, porque él lo había doctrinado desde muy joven. Entonces, me llamó la atención misericordia y paz, gracia, misericordia y paz. La carta anterior, Pablo nada más dice, se refiere a gracia y paz. Aquí él le añade a Timoteo, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y dice el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso. Pablo era pastor de la iglesia Éfeso. Wow, qué responsabilidad más grande tenía Pablo. Timoteo, instruido por Pablo, pero Pablo era un apóstol. Timoteo todavía aquí en esta edad, por obligación, tenía que ser mucho más joven que Pablo. Pero fíjese, me llamó la atención que le haya dicho misericordia y paz. Incluso más adelante también le dice que no tengan en poco tu juventud. O sea que ahí se nos dice que si era más joven. Y él le dice misericordia y paz. 3 cosas, gracia, misericordia y paz. Timoteo la iba a necesitar. Incluso cuando él le aconseja en la segunda carta y le dice, mira, deja de beber agua y bébete un poquito de vino. ¿Por qué? Porque Timoteo sufría de úlcera. Era un hombre joven. ¿Y saben lo que yo me pregunté, amadas? Y se lo voy a decir tranquilamente. Nuestros ancianos, nuestros pastores, sufren la sana doctrina. Sufren cuando hay tantas distracciones como la que vimos en 1 Corintios, que pasa en la iglesia de hoy en día. Tal vez, pero en el Señor, en el nombre de Jesús, que en iglesia cristiana, nacida de nueva, no todo lo que pasa en Corintios, pero los ancianos se enfrentan a muchas cosas. Y Timoteo se iba a enfrentar a muchas cosas. Los ancianos pueden sufrir de úlcera, de dolor de cabeza, de enfermedades. Sí, amadas, por la preocupación que le genera cuando hay un hermano que está en desorden o hay una hermana que está en desorden y no están siguiendo lo que es la estructura eclesiástica que Dios nos dejó como doctrina e instrucción para la iglesia. Entonces Timoteo necesitaba de la misericordia de Dios por lo que se iba a enfrentar, necesitaba de la paz, necesitaba de la gracia. Y antes de interpretar este versículo, amadas, porque lo vamos a interpretar, vamos a ver entonces un poquito de quién eran los efesios. La carta de Efesios fue escrita por el apóstol Pablo desde la prisión de Roma en Hechos 28, 16 al 31. La carta está dirigida a la iglesia en la ciudad de Éfeso, capital de la provincia romana de Asia Menor. Tanto Corinto, que acabamos de ver, como Éfeso, eran unos de los principales centros paganos durante el Imperio Romano, amada. Escuchen de las mujeres ahora. Las mujeres no tenían acceso a educación formal, ¿ok? Pero el hombre sí. Vayan cogiendo lo que dice el versículo. Vamos a ir a ese versículo ya mismo. La mujer no podía tener educación formal. El hombre sí se le era permitido porque la mujer era subyugada. Mientras Pablo dice que aprendan, aquí no. En este contexto, en cuanto a ciudad y lo que se movía, las mujeres no tenían derecho a aprender. ¿Ok? Y dice, las mujeres estaban dedicadas al igual que los hombres a la adoración a Diana. Entonces vamos a ver esto, amada. ¿Quién era Diana? ¿Y qué representaba? Bueno, primeramente vamos a hablar de la ciudad. Éfeso era la ciudad más importante de Asia Menor, famosa por las artes mágicas y el ocultismo. Ellos practicaban el ocultismo.
¿ok? El culto más importante estaba dirigido a la diosa de la fertilidad, Artemisa o Diana. Su templo era considerado como una de las 7 maravillas, que le puse esta foto aquí, amada de Dios, ya hoy en día no es eso, ¿ok? Entonces dice el punto 2, ¿cuáles eran los supuestos poderes, porque voy a poner así, de la diosa Diana? Debido a su asociación con la casa, Diana también era venerada como la diosa de los bosques, los niños y el parto, así como la fertilidad, la castidad y los animales salvajes, virgen de cazar. Y dice, protectora de la naturaleza y la luna. Sus seguidores pensaban que tenía la capacidad de comunicarse con las criaturas del bosque e incluso influir en sus comportamientos y movimientos. Las mujeres que adoraban a Diana creían que ella la asistía en los partos cuando daban a luz. Eran mujeres que tenían un nivel de jerarquía y de liderazgo muy alto como sacerdotisa. O sea, que ella estos cultos era que lo dirigían y artesinas, perdón, artenisas estaban acostumbradas a ejercer liderazgo. Pensaban que la mujer fue primero que el hombre en la tierra. Escuchen, escuchen esto. Ella pensaba que la diosa Diana la asistía en los partos. Ellas pensaban que la mujer, como esta diosa era mujer, la cultura de ella era que la mujer fue creada primero que el hombre. Aquí le puse una estatua, le puse 2. La de abajo, ustedes la ven que está lleno de seno. Ella tiene mucho seno por todas partes, porque ella amamantaba a todas esas mujeres. Y la puse aquí arriba con los animales, como abajo también lo tiene a los lados, porque ella ejercía un poder en cuanto a cultura bastante grande, y no solamente en cuanto a esto, sino que también existía el ocultismo. Eran mujeres que tenían toda esta cultura y tenían toda esta falsa y diabólica doctrina. A estas eran las mujeres que el amado Timoteo se estaba enfrentando. Tanto Pablo como Timoteo y todos los ancianos y líderes de la Biblia y de hoy en día llevan una responsabilidad que yo nunca la había visto en su totalidad después de este estudio durante 2 meses y pico, la ojera tal vez, pero mientras más tú buscas, más tú quieres, porque yo no he acabado a nivel personal. Entonces nosotros tenemos que tener un contexto histórico. Asimismo que las mujeres se atrevían de ropa decorosa, con pudor y modestia, con peinados no ostentosos, ni oro ni plata. Esa foto que ustedes ven ahí arriba y la de abajo, estos eran los tipos de peinados que ella tenía. Pero imagínense el adornado de todas sus prendas y sus joyas. Una exageración. Porque eran mujeres que venían con una cultura y un poder que ella, la manera que lo manifestaban y lo querían transmitir cuando entraban a la iglesia era: yo tengo poder, yo también puedo hacer lo mismo que el hombre, yo nací de nuevo. Óiganle la ideología: yo nací primero que el hombre. Wow. Entonces, si ustedes ven el contexto de esta carta, cuando Pablo está poniendo orden aquí, diciéndole al Timoteo, estructura todo lo que tiene que ver los requisitos, no es solamente a las mujeres, también en Corintios pasa lo mismo. Amada de Dios, son cartas individuales, pero al mismo tiempo general. General, individuales porque se le escribe específicamente a Pablo. ¿Para qué? Para que él siga el orden doctrinal de lo que Dios estableció en la iglesia de Éfeso. Y Corintio lo mismo, pero general, porque esto es doctrinal para que sea leída en toda la asamblea, en todas las congregaciones de cómo Dios estableció un orden. Es importante saber esto. Esta mujer es ostentosa también en su porte, en sus vestidos, buscaban sus mejores galas para imponerse, para que vieran su riqueza. Esa era otra manera. Mujeres supuestamente nobles, convertidas, sí, amada de Dios, pero que no tenían sana doctrina. Y por eso Pablo tiene que escribirle a Timoteo. Entonces dice el versículo 10, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción.
le está citando lo mismo que a Corintio, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Volvemos y digo, no es un silencio sepulcral. Fue un escándalo para mí, lo voy a compartir, cuando escuché una vez un hermano de dos hermanas que estaban hablando y que desde el púlpito él le manda a guardar silencio. De eso es lo que está hablando aquí. No es que la mujer no puede decir hola. Y después pregunto a la hermana qué había pasado y me dice, no, estaba pasando diciendo del versículo una cosa trivial. Son extremistas. Esto no es lo que Dios manda. Y le estoy diciendo esto porque yo digo, Señor, miren, tenemos que orar tanto para instruirnos de la palabra, para predicar la palabra, para enseñar la palabra, pero sobre todo para aplicarnos la palabra y hacer la voluntad de Dios siempre en nuestras vidas. Y siempre le digo, Señor, el día que tú no quieres que yo diga algo, tápame la boca, que no salga nada humano de mí, que todo lo que venga sea en el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Porque es indignante muchas veces lo que pasa dentro de las iglesias. La mujer no le he permitido enseñar. Lo que puse aquí abajo para ir en el contexto de la parte B del versículo, prohíbe que la mujer, si es un imperativo, si es una enseñanza, si es doctrinar, ejerza autoridad sobre el hombre. No debe tomar un privilegio que no le pertenece, porque esa responsabilidad le pertenece al hombre. Y como hablamos la semana pasada, que dice que el varón es que es la cabeza de la mujer, Cristo la cabeza del varón y Dios la cabeza de Cristo. Es una estructura perfecta. Está prohibido que la mujer predique o que públicamente enseñe clases bíblicas cuando hay hombre presente. Es tanto así que lo puse aquí, porque si ustedes ven el contexto de esta carta cuando está escrita y las direcciones que está dando, fíjese, instrucciones sobre la oración, él pasa de las instrucciones de la oración, entonces pasa a decirle a Timoteo de las mujeres, porque dice, también les es prohibido a las mujeres dirigir la oración pública cuando hay hombre en las asambleas. Y bendito sea el nombre del Señor, que nosotros estamos en asamblea, que estamos dirigidas bajo la sana doctrina, hermana. Crean esto. Crean esto, amada. Pero sigue diciendo Pablo a Timoteo, mira, dile a esas mujeres, escuchen bien, porque Adán fue formado primero, después Eva. ¿Por qué es que le está diciendo esto? Amadas, porque ellas creían que las mujeres fueron formadas primero. Ellas vienen de una cultura pagana donde su diosa era Diana y su creencia estaba muy lejos de la verdad. Y Timoteo necesita misericordia, necesita amor, gracia y paz para instruir a toda verdad a la iglesia de Efesios. Y le sigue diciendo, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Le está diciendo, mira, es tanto así que la que fue engañada fue la mujer, no fue el hombre. Independientemente, el hombre pecó, la mujer, vuelve y recalca, cogió la posición de liderazgo que no le pertenecía porque ella no es la primera. Era Adán que es el primero. El esquema está estructurado tan perfecto que tenemos un líder. Nuestro líder supremo es nuestro soberano absoluto, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad perfecta, un solo Dios a quien debemos obedecer. Y fue estructurado que el hombre sea líder, cabeza del hogar. Fíjense que en una parte de la Biblia dice, mujer, somete al hombre, sométete al hombre. No, la mujer por amor, sométete a tu marido. Lo dice, así como nosotras debemos estar sometidas bajo el liderazgo estructurado por Dios dentro de las iglesias, universalmente hablando, amada de Dios. Y esto es importante enseñarlo, entenderlo, porque el contexto aquí es doctrinal, pero la corrección es porque viene de una cultura pagana. Y a estas mujeres hay que hablarle lo que está estructurado, amada de Dios. Y miren, amadas, ya como en modo de conclusión, aunque nos cojamos unos cuantos minutos, no es verdad que desde Génesis, cuando vimos la semana pasada, vemos todas estas mujeres desplegadas siendo ayuda idónea, ¿ok? Ejerciendo bajo la autoridad de Cristo, la voluntad del Señor de ser ayuda idónea,
de ejercer los dones que nos ha dado y con el permiso de nuestros ancianos, que el Señor nos lo continúe bendiciendo, porque antes de entrar a estos versículos, Ariel, si me puede ir buscando Tito 2:3-8, te lo agradecería, porque no lo vamos a buscar todos, pero si quieren buscar los otros, amén. Amadas, nosotros tenemos un privilegio. Déjenme explicarle algo, cómo funciona esto, lo de las damas. Primero, bajo el señorío de Cristo. Por eso titulamos el rol de la mujer, la función de la mujer bajo el señorío de Cristo, bajo la autoridad de Cristo. Y Cristo fue que estableció a pastores y ancianos, a obispos. Qué buena cosa desea. Incluso tampoco dice, cuando da la categoría, y perdónenme que me salga un poquito de contexto, pero esto es bueno también traerlo a colación. Fíjense, tampoco dice que la obispa sea marido de una sola. Dice el obispo sea marido de una sola mujer. El anciano, el pastor de una sola mujer. O sea que el liderazgo fue dado a los hombres. Pero nosotras tenemos privilegios, amada de Dios. Y vuelvo y voy a recalcar, bendito sea el Señor, porque nuestros ancianos nos dejan ejercer nuestros dones en un contexto donde nosotras no ejerzamos autoridad sobre arriba la cabeza que Dios estableció. Cuando hacemos estos servicios, amada de Dios, es con el permiso de nuestros ancianos. Y ahora que por la misericordia de Dios y su gracia, su absoluta gracia, pertenezco a lo que es el Comité General de Damas de representación de todas las iglesias, yo le quiero decir algo a ustedes. Todas esas mujeres que están representando a cada templo bíblico es bajo la autoridad del señorío de Dios y bajo el liderazgo de cada uno de los ancianos y de los pastores. Y qué lindo, qué hermoso, porque estamos bajo autoridad. No es independiente que trabajamos. No, 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 no. Y ojalá y sea, porque podemos enseñar, como lo puse aquí, enseñanza en la escuela dominical. Hechos 2:42 es hermoso porque no lo vamos a buscar, pero dice que tenían todas las cosas en común. Y lo primero era la sana doctrina. Segunda de Timoteo 3:16-17, que todo lo sabemos, que todas las escrituras es instruida, es buena para enseñar, perdón. Entonces, el Señor nos manda a instruirnos. Número 2, ser parte del ministerio de joven y mentoras de otras mujeres y jóvenes. Ariel, ¿tiene Tito 2:3-8? Ariel está un poco ocupada ahora. No, léemela tú, Saray. Perdón, Ok. Ariel. No. Ok, so dice el versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Pero hay algo que yo quiero aclarar al principio del versículo. Cuando dice las ancianas, tenemos que tener cuidado con esto y no sacarlo fuera de contexto porque también existe. La palabra anciano ahí no quiere decir el mismo nivel de liderazgo del pastor o el anciano. No, 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 no. Está hablando de una anciana en cuanto a madurez espiritual de la palabra de Dios. Y fíjense lo que le dice, que aprenda, que enseñe. ¿Y cómo es que entonces estos dos versículos que acabamos de leer pareciera que se contradijera con esto? No, es que fueron específicos para poner orden en el desorden que había en esa iglesia. En el contexto bíblico, el Señor nos ha dado dones para ejercerlo y para enseñar. Mira, Ariel briega con las jovencitas y tiene un ministerio precioso. Gloria a Dios. Y también, amadas, dice el punto 3, porque no hay mucho tiempo, enseñar a otras mujeres en estudio bíblico. Mire, me llamó mucho la atención Hechos, el capítulo 16:13, dice así, amada de Dios, fíjense, dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Esto está hablando de Pablo antes de Lidia convertirse. Las mujeres se reunían ella
constantemente fuera del río. Y el contexto bíblico histórico, dice MacArthur, que era que ellas no tenían una sinagoga, porque se necesitaban 10 judíos para tener una sinagoga, amada de Dios, y ellas se juntaban entre sí. ¿A qué ustedes creen? A orar y a estudiar la palabra, la ley dada. Sí, amada de Dios. Los dones se hicieron para ejercerlo en un contexto y en una estructura que Dios ha puesto. Y por último, amada, liderar junto como esposo un grupo de pareja jóvenes. Ahí tenemos a Armando y a Betania, que están liderando a jóvenes. Y le puse aquí, no lo tenemos que buscar. En Hechos 18, el 2, el 18, el 26, hay 2 versículos más donde menciona a Priscila y Aquila. Eran una pareja dinámica. ¿Dónde estaba? ¿Y usted cree que Priscila estaba en silencio? No. Incluso cuando dice que jala a Apolo, porque Apolo nada más tenía la doctrina del bautizo de Juan y ellos le ponen más claro de lo que Cristo había hecho. Amada de Dios, ella no se queda callada, dice que los dos lo jalaron aparte. Como pareja. Entonces, nosotras tenemos el beneficio, el privilegio de ser mujeres, ayuda idónea, con dones, para ejercerlo en un contexto, claro que sí, amada de Dios, de sujetarnos a lo que la palabra de Dios dice, de no tratar de usurpar lo que es el liderazgo del hombre, la responsabilidad que Dios le dio al hombre, y someternos por amor a la palabra de Dios, a Dios y a nuestros líderes, amada de Dios. Yo espero en el nombre de Jesús que estos 2 versículos hayan quedado claros. Yo sé que estamos terminando tarde, pero en la otra semana la dejé con un sabor de boca de la mujer de Proverbio. Y hace 2 años atrás usé estas láminas y yo la quiero usar de nuevo. Yo quiero que ustedes abran su micrófono y estos pocos minutos, yo sé que antes de las 8 vamos a terminar, pero yo de antemano le pido perdón por todos estos minutos que me ha robado. Es primera vez. Y yo quiero que abran su micrófono porque es un privilegio que las mujeres de Dios tenemos en estar bajo autoridad. Primero voy a empezar yo y después siguen. La mujer que agrada a Dios de Proverbio 31 es valiosa. Su valor no es basado en su posesión, sino en una que surge del interior, de un corazón lleno de amor de Dios, que busca bendecir a los demás. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas, Proverbio 31:10. Saraí, léeme tú el primero y el encabezamiento siempre. Ok, de Proverbios 31. Un segundo. Está en la pantalla, ¿eh? Cada una de las láminas va a estar en la pantalla. Oh, ok. La mujer que agrada a Dios es fiable. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias mal habidas. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Proverbios 21 del 11 al 12. Otra hermana, por favor, si puede leer la próxima lámina. La mujer que agrada a Dios es generosa. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Proverbios 31:20. Otra hermana, por favor. La mujer que agrada a Dios es trabajadora, anda en busca de lana y de lino y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Proverbios 31 del 13 al 15. Betania. La mujer que agrada a Dios es buena administradora, calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Decidida, se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara en la noche. Con una mano sostiene el uso y con la otra tuerce el hilo. Proverbios 31 del 16 al 19. Otra hermana, por favor. La mujer ejemplar es corona de su esposo. La desvergonzada es carcoma en los huesos. Proverbio 12:4. Esa es la mujer que agrada a Dios, que trae alegría y orgullo a su marido. Otra hermana, por favor. La mujer que agrada a Dios
da buen ejemplo. Y ahora, hija mía, no tenga miedo. Haré por ti todo lo que me pida. Todo mis pueblos sabe que eres una mujer ejemplar. Ruth 3:11. Otra hermana, por favor, ya estamos terminando. Que no haya participado. La mujer que agrada a Dios es regalo de Dios. La casa y el dinero se heredan de los padres, pero la esposa inteligente es un don del Señor. Proverbios 19:14. Amén. Otra hermana, por favor. Si queda una Sí, por ahí. La mujer que agrada a Dios, su belleza fluye del interior. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. 1 Timoteo 2, 9 al 10. La mujer que agrada a Dios es sabia. La mujer sabia edifica su casa. La necia con sus manos las destruye. Proverbio 14:1. La mujer que agrada a Dios instruye y anima a las más jóvenes. Las ancianas, enséñenles que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mundo ni al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijas, a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas, y sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Y dice, la mujer que agrada a Dios es temerosa del Señor. Este es el último. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor, esa será digna de alabanza. Gloria a Dios. Proverbios 31:30. Y termino, amada de Dios, con una corta oración. Eterno y bondadoso Padre, que moras en las alturas, te alabamos, te damos gracias, glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor Dios. Te damos gracias, Señor, por tu hermosa y maravillosa palabra, por la estructura, Señor, que tú has dejado, oh Dios Padre, para nosotras, para instruirnos, Señor. Y qué maravilloso es estar, Señor, bajo tu señorío, bajo tus estatutos, tu en mandato, Señor, y bajo la doctrina, Señor, la sana doctrina que dejaste constituida, Señor. Ayúdanos, Señor, a como mujeres que profesan piedad, Señor, seguir este orden, Señor, estructurado por ti y poder ser mujeres sabias, Padre Santo, tanto en los hogares como en la iglesia, Señor, y sujetarnos por amor, Señor, a los líderes, Señor, que tú has puesto para guiar tu grace, Señor. Gracias, Señor, por el don de tu Santo Espíritu, por cada hermana, Señor, aquí presente, Señor. Gracias por ministrarnos tu verdad en nuestro corazón y en nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, Señor, y a poner en práctica, Señor, tus verdades. En el nombre santo de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén.